Cuando vi su silueta al otro lado del cerco, inclinándose para levantar una tabla caída, supe que algo en mí iba a romperse. No por el gesto en sí, ni por el leve sonido de la madera al chocar contra el suelo, sino por lo que ese instante activó dentro de mí. No era deseo, al menos no al principio. Era una especie de recuerdo corporal, una sacudida en el centro del pecho. Me quedé observando lo más tiempo del necesario, con las tijeras de podar colgando de mi mano, inmóvil, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún se negaba a aceptar. Su camiseta gris estaba manchada de polvo, la piel de su cuello brillaba con el sudor de media mañana, y su risa, sí, rió al tropezar con una piedra, atravesó el aire hasta colarse en mi cocina abierta. Me pregunté si me había visto. Si sabía que yo lo miraba de esa forma. Pero no me moví. No bajé la vista. Porque 3 meses atrás cometí un error. Un error que transformó cada mirada, cada palabra, cada silencio. Y ahora no sé cómo empezar, pero permítanme contarles la verdad. Antes de compartir con ustedes el secreto que intenté esconder durante tanto tiempo, cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad ven este vídeo. Y díganme, ¿alguna vez guardaron un secreto tan grande que sentían que les quemaba por dentro? Nunca pensé que me convertiría en una de esas mujeres que suspiran por lo que ocurre al otro lado del cerco. Siempre creí que mi vida estaba, si no perfecta, al menos completa. La casa estaba en orden. Las plantas recibían agua a tiempo. Mi esposo y yo nos hablábamos con cortesía. Incluso dormíamos en la misma cama. Pero había una capa de polvo invisible sobre todo, sobre el mantel, sobre nuestras palabras, sobre mi cuerpo. Una especie de silencio seco que se había instalado sin anunciarse. Él estaba, pero ya no miraba. Yo hablaba, pero ya no decía. Ese lunes por la mañana, después de preparar su desayuno como de costumbre, lo vi revisar su maletín. Su rutina era tan precisa que podía anticipar cada movimiento. Café, 2 tostadas, una mirada rápida al celular, un beso en la mejilla. Lo hizo todo. Y cuando cerró la puerta detrás de él, no sentí alivio. Sentí vacío. Como si la casa en su orden impoluto, me empujara hacia un abismo silencioso. Al salir al jardín, vi que una parte del cerco estaba suelta. Era una tabla, quizá 2, mal clavadas, algo que no había notado antes. Me acerqué y entonces lo vi, al vecino, de espaldas, agachado, martillando. No llevaba camisa. Solo unos pantalones manchados de pintura. Sus brazos se movían con fuerza, y cada golpe contra la madera me hizo parpadear. No sabía que el cerco lo compartíamos. No sabía que él vivía solo. No sabía nada de él, en realidad. Buenos días, dije sin pensarlo. Él levantó la vista y sonrió. No era una sonrisa seductora, ni arrogante. Era una de esas sonrisas que uno no recibe hace años. Buenos días, vecina, respondió. Su voz era grave, algo áspera, como la madera que lijaba. Me explicó que notó que el cerco estaba vencido, que decidió repararlo. Dijo que no quería que se volara con el viento. Yo asentí. Le ofrecí agua. No sé por qué. Tal vez por educación. Tal vez porque necesitaba hacer algo con las manos. Cuando volvió a martillar, me quedé allí parada unos segundos más de lo necesario. Al regresar a la cocina, me sorprendí mirando mi reflejo en el horno. Mi cabello estaba algo despeinado. Tenía tierra en las manos. Y sin embargo había algo diferente. No en mí, sino en cómo me miraba a mí misma. Ese mismo día por la tarde encontré una de mis antiguas blusas guardadas en el fondo del ropero. Era de lino blanco con botones en el frente. No era provocadora. Era ligera, fresca. La saqué sin saber muy bien por qué. No me la puse. Pero la colgué en una percha aparte. Como si quisiera recordarme que alguna vez fui distinta. Mi esposo llamó por la noche. Dijo que su reunión se alargó, que no volvería hasta dentro de 12 días. Yo fingí que era una sorpresa. Fingí que me molestaba. Pero cuando colgué sentí una paz que me asustó.
¿Desde cuándo su ausencia era más llevadera que su presencia? Al día siguiente el vecino seguía trabajando. Yo no salí. Lo observé desde la ventana, a través de las cortinas. El sonido del martillo se colaba por las rendijas y me acompañaba mientras lavaba los platos. Empecé a preguntarme si arreglar el cerco realmente requería tantos días. Si cada golpe de martillo era necesario o simplemente una excusa. A media tarde salí al jardín. Hacía calor. Llevaba un vestido sencillo, de esos que uso para estar en casa. Él se detuvo al verme. Me preguntó si quería ayudar a sujetar una de las tablas mientras la clavaba. Dije que sí. Mis manos temblaban ligeramente cuando me acerqué. El olor a madera recién cortada, a sudor, a tierra seca, llenó mis sentidos. Sostuve la tabla. Él clavó el clavo. Nuestras manos rozaron por accidente. Un segundo. Tal vez menos. Pero suficiente. Volví adentro sin decir mucho. Cerré la puerta con cuidado. Me apoyé en ella por dentro. Mi pecho subía y bajaba con más fuerza de lo normal. No era deseo todavía. Era otra cosa. Una alarma interna. Una advertencia. Pero no supe detenerla. Esa noche soñé que el cerco se caía por completo. Que no había más madera entre su casa y la mía. Que caminaba descalza hasta su patio como si fuera el mío. Y que él estaba ahí, esperándome. Al despertar, la sábana estaba enredada entre mis piernas. Sentí calor. Me duché sin encender el agua caliente. Lo más extraño fue que no me sentí culpable. No todavía. A la mañana siguiente el sol golpeaba con fuerza los vidrios de la cocina, filtrando una luz pálida que iluminaba hasta el polvo más invisible. Mientras preparaba mi café, escuché nuevamente el golpeteo del martillo. No era constante sino pausado, como si lo hiciera con intención de ser escuchado. O tal vez era mi imaginación que ya empezaba a proyectar sentidos donde no los había. Observé el reloj. Eran las 11. Tarde para estar aún en bata, pero no tenía ganas de cambiarme. Me senté con la taza entre las manos, mirando hacia el jardín. Desde mi silla, apenas si podía ver el borde del cerco, pero no a él. No sabía por qué me molestaba tanto eso. Minutos después abrí la ventana para ventilar y sin pensarlo demasiado, agarré la regadera y salí al jardín. Las plantas estaban bien, no necesitaban agua. Pero fue la excusa perfecta. El calor apretaba más de lo que esperaba, y sentí la tela de mi bata pegarse ligeramente a la piel. Fingí regar mientras ojeaba por encima del hombro. Él estaba ahí, agachado, serruchando una tabla. Tenía puestos unos auriculares grandes, conectados al celular en su bolsillo trasero. La camiseta sin mangas dejaba ver los músculos de sus brazos tensos por el esfuerzo. A pesar del ruido, levantó la vista y me vio. Me sonrió. Asentí con la cabeza como quien saluda por compromiso, y seguí con mi tarea inexistente. El cerco parecía haber avanzado poco. Me acerqué con cautela, bordeando las plantas. Al llegar más cerca, él se quitó los auriculares. Su respiración estaba agitada, pero su expresión era serena. ¿Necesitas ayuda con algo? Pregunté sin saber si hablaba del cerco o de otra cosa. Me explicó que una tabla no ajustaba y que si podía sostenerla por un momento, le sería más fácil clavarla. Asentí. Caminé hasta el límite de mi jardín y crucé hacia su lado. El crujido leve de la grava bajo mis pies fue lo único que rompió el silencio. Tomé la tabla como me indicó. Nuestras manos se rozaron. Esa vez no fue un accidente. Ninguno de los dos dijo nada, pero la electricidad del contacto fue real, palpable, casi visible. Mantuve la mirada en la madera, fingiendo concentración. Él clavó los clavos con precisión, sin apartar la vista del punto que golpeaba, pero la tensión entre nosotros se volvió una tercera presencia. Al terminar, agradeció. Dije que no era nada. Volví a mi lado del cerco con una sensación extraña en el pecho.
No era culpa. Era inquietud. Una especie de hambre antigua enterrada bajo años de rutina. Por la tarde, mientras doblaba la ropa limpia, encontré una blusa que hacía tiempo no usaba. Era ligera, con botones perlados. La dejé sobre la cama, observándola como si fuese un objeto nuevo. Recordé cuando la usé por última vez, una cena con amigas, hace más de 3 años. Entonces había sentido que me veía bien. Ahora no sabía si seguía siéndolo. Me la probé frente al espejo. No era provocadora. Solo femenina. Y eso bastaba para descolocarme. Guardé la blusa nuevamente sin decidir nada. Bajé a preparar algo de cenar. La casa estaba en silencio. Mi esposo no llamaba esa noche, lo cual era habitual. A veces pensaba que solo lo hacía por obligación. Su voz por teléfono siempre era mecánica, como si estuviera leyendo frases aprendidas. Cuando no llamaba, el silencio parecía más sincero. Me senté a cenar sola, con las luces tenues y el ruido lejano de la televisión en el cuarto de estar. No prestaba atención al programa, solo necesitaba un sonido de fondo. Pensé en el vecino. En sus manos. En cómo me miró. No con deseo explícito, sino con atención. Esa mirada que una olvida que existe cuando pasan los años. A la mañana siguiente él ya estaba en el jardín cuando abrí las cortinas. Esta vez tenía una caja de herramientas a su lado. Me vio. Levantó la mano en un saludo corto, como si nos conociéramos de siempre. Yo le devolví el gesto, pero no salí. Me quedé observando desde la ventana, fingiendo ocuparme de mis cosas. Pasaron las horas. Almorcé sin apetito. Di vueltas por la casa. Ordené cajones que no necesitaban orden. Cada tanto me asomaba para ver si seguía allí. Seguía. Siempre trabajando como si el cerco fuera una escultura que requería dedicación absoluta. A las 5 de la tarde toqué mi rostro y noté que estaba maquillada. No recordaba haberlo hecho. Quizá fue después de la ducha, de forma automática. Tal vez había más cosas que hacía sin pensar últimamente. Me miré al espejo. Labios con un leve brillo. Pestañas definidas. No era exagerado. Pero definitivamente no era para estar sola en casa. Salí al jardín sin una razón concreta. Tal vez a caminar un poco. Tal vez a ver si él decía algo. Él fue quien habló primero. Está casi listo. Solo falta reforzar la parte de abajo. Pero puedo hacerlo mañana. Asentí. Le dije que el trabajo había quedado bien. Me respondió con una sonrisa corta. Había algo distinto en su tono. No forzado, pero sí más medido. Como si sintiera lo mismo que yo y no supiera cómo avanzar. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego, sin que ninguno dijera nada más, nos acercamos. No demasiado. Apenas lo suficiente para notar que el aire entre nosotros era más denso. Nos besamos. Después nos alejamos. Él volvió a su lado. Yo al mío. No cruzamos más palabras ese día. Pero algo irreversible había sucedido. Algo que ya no podía deshacerse con la misma facilidad con la que se cierra una puerta. No dormí bien esa noche. Me acosté temprano, pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de lo que había sucedido se repetía en mi mente como una película sin fin. La sensación de sus labios, el leve contacto de nuestras respiraciones, la quietud posterior. No había música de fondo, ni palabras dulces ni promesas. Solo un momento suspendido que se sentía tanto real como imposible. Y sin embargo había ocurrido. Desperté antes que el sol. Bajé en silencio a la cocina, me serví un vaso de agua y me senté en la mesa, con los codos apoyados, la mirada perdida en la nada. Había una parte de mí que quería retroceder el tiempo. No por arrepentimiento sino por confusión. Me sentía expuesta, como si alguien hubiese abierto una puerta dentro de mí que llevaba demasiado tiempo cerrada. Y ahora no podía volver a cerrarla.
Pasaron varias horas hasta que me animé a salir. El jardín estaba húmedo por el rocío. Las hojas brillaban y la quietud del ambiente me envolvía como una manta fría. Caminé descalza por el pasto intentando enfriar mis pensamientos. No había señales de él. El cerco parecía intacto como si lo de ayer nunca hubiese pasado. Me pregunté si él pensaba en mí de la misma forma en que yo pensaba en él. Si esa escena lo había sacudido tanto como a mí, o si simplemente la había dejado atrás. Al volver a casa, encontré una nota de mi esposo en la mesa. Había escrito desde el aeropuerto. Un mensaje corto, apenas un recordatorio de que su itinerario había cambiado y que regresaría un par de días antes. Sentí un escalofrío al leerlo. No miedo, sino urgencia. Era como si el tiempo se hubiera acortado de golpe, y todo lo que me estaba ocurriendo tuviera fecha de caducidad. Como si la presencia de mi esposo fuera una sombra que avanzaba inexorablemente hacia mí. Decidí ocuparme de la casa, más por necesidad de distraerme que por obligación. Limpié los estantes, organicé los armarios, revisé papeles viejos. En un cajón del escritorio encontré cartas que nunca envié. Eran de los primeros años de matrimonio. Escritas con una caligrafía más redonda, más viva. Le hablaba de mis días, de mis pensamientos, de pequeñas cosas que entonces parecían grandes. Las releí con un nudo en la garganta. Me reconocí en esas palabras, pero también sentí que hablaban de alguien más. Alguien que ya no estaba. Cerré el cajón y subí al dormitorio. Me cambié de ropa, elegí una blusa simple sin adornos. No quería parecer otra persona, ni hacer de cuenta que nada pasaba. Solo necesitaba salir. Caminar. Respirar. Al llegar al mercado del barrio, me encontré con Clara, una vecina con la que solía hablar más seguido. Me preguntó cómo estaba, si mi esposo seguía viajando tanto. Respondí con frases genéricas, sin entrar en detalles. Mientras hablaba, observaba mis propias respuestas como desde afuera, como si una parte de mí estuviera analizándome en tiempo real. Noté que mentir se me daba fácil. O tal vez no era mentira, solo omisión. Volví a casa al mediodía. Al pasar por el jardín, vi que él había dejado una caja de herramientas junto al cerco, como una presencia muda que anunciaba su intención de volver. Pero no estaba allí. Me senté en una silla plegable cerca de la ventana, con un libro abierto sobre las piernas. No leí ni una palabra. Cada sonido en el exterior me hacía levantar la vista. Cada crujido, cada puerta, cada paso lejano. Finalmente apareció. Caminaba despacio con una bolsa en la mano. Parecía buscar algo. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. Asentí con la cabeza, pero no me levanté. Él tampoco dijo nada. Se agachó, tomó una herramienta, revisó un par de cosas del cerco y se fue. Ese silencio fue más elocuente que cualquier diálogo. Había una tensión entre nosotros que ninguno sabía cómo manejar. Por la tarde decidí escribir. No una carta, no un mensaje. Simplemente escribir. Abrí un cuaderno viejo, uno que usaba para listas de compras, y comencé a volcar pensamientos sin filtro. Escribí sobre cómo me sentía, sobre el peso de la rutina, sobre lo invisible que me había sentido durante años. No mencioné su nombre ni lo que pasó. Pero en cada frase él estaba presente. Era como si mis palabras lo llamaran sin decirlo. Guardé el cuaderno en el cajón de la mesita de noche y me acosté temprano. La noche llegó con su carga de pensamientos y el silencio habitual. Pero esta vez, ese silencio no me protegía. Me enfrentaba. Me obligaba a mirar hacia adentro, a preguntarme qué quería. Y más aún, qué estaba dispuesta a hacer. Sabía que los días siguientes serían determinantes. Que la presencia de mi esposo marcaría un antes y un después. Pero aún no tenía claro qué significaba ese después. Solo sabía que el cerco, ese que nos separaba y nos unía al mismo tiempo, ya no era el mismo. Y yo, tampoco lo era. La mañana amaneció espesa, como si el cielo hubiera decidido detener el tiempo.
No llovía, pero el aire tenía ese olor característico de antes de la tormenta. Las nubes bajas cubrían el sol, y el jardín, usualmente tan claro y lleno de vida a esas horas, parecía una pintura deslavada. Me desperté temprano, sin necesidad del reloj. No había dormido mal, pero tampoco podía decir que había descansado. Mi cuerpo se movía con lentitud, como si cada paso que daba estuviera lleno de un peso invisible. Bajé a la cocina, encendí la cafetera y me senté frente a la ventana. Desde allí podía ver parte del cerco, y la herramienta que él había dejado olvidada el día anterior. Era una pequeña escuadra de metal, usada seguramente para alinear las tablas. Estaba ahí, tirada sobre la tierra, húmeda por el rocío de la noche. No sabía si había sido intencional dejarla o simplemente un descuido, pero su presencia era una especie de señal. Como una palabra no dicha que insiste en quedarse. El café sabía más amargo que de costumbre. O tal vez era yo. Me levanté para revisar mi celular. 2 mensajes de mi esposo. Uno era una imagen de su desayuno en el hotel, el otro una nota rápida avisando que el vuelo de regreso estaba confirmado. Llegaría dentro de 2 días. El corazón me dio un pequeño vuelco no por felicidad ni ansiedad, sino por algo más cercano a la conciencia de que el tiempo, ese que hasta ahora parecía estirarse infinitamente, estaba por agotarse. Guardé el teléfono y me dirigí al lavadero. Empecé a organizar ropa para lavar, y mientras separaba prendas encontré una camisa suya, de esas que ya casi no usa, pero que aún están ahí, ocupando espacio como un recordatorio mudo de otras épocas. Me quedé mirándola con la tela en las manos, tratando de recordar cuándo fue la última vez que lo vi con ella puesta. No pude. Había cosas que antes parecían inamovibles y que, sin darme cuenta, habían desaparecido. Al mediodía, decidí salir al jardín. El cielo seguía cubierto, pero el aire era cálido. Caminé lentamente por el borde del pasto, dejando que mis dedos rozaran las hojas de las plantas. No buscaba nada en particular, solo moverme, respirar otro aire. Fue entonces cuando escuché el sonido leve de pasos al otro lado del cerco. No me sobresalté. Era como si lo hubiera estado esperando. Me detuve junto a la parte nueva de la cerca, donde la madera aún tenía ese color claro de lo recién cortado. Él apareció unos segundos después. Llevaba en la mano una bolsa pequeña con clavos y una brocha. Al verme hizo un gesto con la cabeza, breve, casi solemne. No dijo nada. Tampoco yo. Se acercó al borde donde aún quedaban algunas tablas por fijar. Se agachó y comenzó a trabajar, concentrado, metódico. Me quedé observando en silencio, sintiendo que cualquier palabra podría deshacer la frágil calma que flotaba entre nosotros. Después de un rato se incorporó, se sacudió el polvo de las manos y me miró. Su expresión era distinta, como si estuviera buscando una manera de decir algo sin decirlo. Pero no lo hizo. Simplemente se volvió hacia su lado y guardó las herramientas en su caja. Me sentí incómoda. No por él, sino por mí. Por estar ahí parada, esperando algo que no sabía nombrar. Al regresar a la casa, me senté en el sofá del salón y encendí la radio. Una canción suave llenó el ambiente, pero mis pensamientos estaban en otra parte. Me sentía como atrapada en una especie de transición. No era ni la mujer que fui ni la que aún no sabía si quería ser. El mundo exterior seguía su ritmo, ajeno al caos ordenado que se movía dentro de mí. Por la tarde la lluvia finalmente llegó. No fue una tormenta violenta, sino una llovizna persistente constante. Las gotas golpeaban el techo como un metrónomo irregular. Miré hacia afuera y vi que él había cubierto parte de su trabajo con un plástico transparente. Una parte del cerco aún estaba expuesta, como si deliberadamente la hubiera dejado así. Pensé en acercarme, en llevarle una taza de té caliente, en decir algo que rompiera ese silencio que nos envolvía desde hacía días. Pero no lo hice. No por miedo, sino porque algo me decía que no era el momento. Había en el aire una tensión que no necesitaba palabras. Una presencia que bastaba con sentir. Esa noche escribí de nuevo.
Llené 2 páginas completas con pensamientos inconexos, con frases que apenas se sostenían. Escribí sobre los espacios que se ensanchan entre las personas que se aman, sobre los silencios que gritan más fuerte que cualquier discusión. Escribí sobre la costumbre, sobre el cuerpo, sobre lo invisible. Cuando terminé sentí un leve alivio, como si al poner todo en palabras pudiera contenerlo. Guardé el cuaderno bajo la almohada y apagué la luz. Escuché la lluvia un rato más, dejando que su ritmo lento acompañara mi respiración. No sabía qué pasaría después, pero algo dentro de mí comenzaba a aceptar que ya no podía volver atrás. El cerco estaba casi terminado, pero lo que se había abierto entre nosotros, entre él y yo, no se podía cerrar con madera y clavos. El día amaneció con una calma engañosa. Después de la lluvia de la noche anterior, el aire se sentía más limpio, pero también más denso, como si algo invisible pesara sobre cada cosa. Me levanté más tarde de lo habitual. No tenía motivos para apresurarme. Mi esposo seguía fuera y la casa, en su silencio habitual, parecía inmune a cualquier tipo de urgencia. Mientras preparaba el desayuno, noté que había olvidado comprar café. Algo tan simple, tan rutinario y sin embargo me alteró más de lo que debía. Decidí salir a pie hasta la tienda de la esquina, como hacía antes, cuando no me sentía tan observada por mí misma. Caminé despacio con la mirada baja, como si temiera cruzarme con alguien que pudiera leer en mi cara todo lo que había pasado en los últimos días. Al volver, me crucé con una vecina del otro extremo de la calle. Me preguntó si todo estaba bien, y respondí que sí, que simplemente disfrutaba del aire fresco. Mentí con tanta naturalidad que me asustó. ¿Desde cuándo mentir se había vuelto parte de mi respiración diaria? Al llegar a casa, me detuve frente al cerco. No lo había planeado, pero ahí estaba, observando el lugar exacto donde nuestras manos se habían tocado por primera vez. No había huellas visibles, pero yo podía verlas. Era como si la madera recordara lo que mis palabras se negaban a admitir. Él apareció poco después. Escuché el ruido de su portón abriéndose, el sonido de sus pasos sobre la grava. No lo miré directamente. Fingí ocuparme de una planta cercana, pero sabía que estaba ahí. Sentí su presencia como una corriente que atraviesa el aire antes de una tormenta. Me acerqué al cerco sin pensarlo. Él estaba del otro lado, ajustando una tabla floja. No llevaba guantes. Sus dedos trabajaban con precisión, como si cada clavo fuera un pensamiento colocado en su sitio. Le ofrecí un vaso de agua. Aceptó con una inclinación de cabeza. Caminé hasta la cocina, lo serví y regresé. Al pasárselo por encima del cerco, nuestras manos se rozaron de nuevo. Esta vez más lento. Más consciente. No hablamos. El silencio entre nosotros tenía un lenguaje propio, uno que empezaba a resultarme familiar. Me quedé allí unos segundos, con el vaso aún tibio entre las manos vacías. Él dio un paso hacia el borde. Yo también. Nos miramos sin palabras. Nos besamos. No fue largo. No fue precipitado. Fue inevitable. Como si ambos supiéramos que el momento ya estaba escrito, que solo debíamos obedecerlo. Cuando nos separamos, ninguno bajó la mirada. No había culpa en sus ojos ni en los míos. Solo una verdad incómoda, una realidad nueva que flotaba entre nosotros. Volví a mi casa con las piernas temblorosas. No por miedo, sino por la magnitud de lo que había pasado. Me senté en la silla de la cocina, con el corazón latiendo desacompasado, como si quisiera adelantarse al tiempo. El vaso de agua seguía en mi mano, ahora vacío. Lo dejé sobre la mesa y me obligué a respirar hondo. No podía permitirme perder el control. No ahora. El resto del día transcurrió en una especie de niebla. Hice cosas, sí. Cociné, limpié un poco, hablé por teléfono con mi hermana menor, quien me preguntó por mi esposo. Dije que todo estaba bien. Que regresaría pronto. Ella no sospechó nada. Yo seguía cumpliendo con mi papel de mujer tranquila, de ama de casa ordenada. Pero por dentro algo se había soltado.
Por la noche me encerré en el baño. Me miré al espejo por largo rato. No buscaba defectos ni signos visibles de lo que había hecho. Buscaba otra cosa. Tal vez una respuesta, una señal. Pero lo que vi fue un rostro cansado, no por el tiempo sino por todo lo que se había tragado en silencio durante años. Me lavé la cara y sin saber por qué me puse un perfume que no usaba desde hacía mucho. No para salir. No para él. Tal vez para recordar que aún podía oler distinto. Volví al dormitorio, abrí la ventana y dejé que el aire de la noche entrara. Afuera, el silencio era casi absoluto. Ni siquiera los perros del barrio ladraban. Era como si el mundo se hubiese detenido por unos segundos para darme espacio. Me acosté sin encender la televisión, sin leer, sin música. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo, no pensé en mi esposo. Pensé en mí. En lo que quería. En lo que había dejado de querer. El beso no había sido un error. Tampoco una decisión premeditada. Había sido un acto de presencia. De volver a sentir. Y aunque no sabía qué vendría después, sabía que ya no podía volver a ser la misma. Había cruzado un umbral. Uno que no tenía regreso. Y por primera vez en años, eso no me asustaba. El día siguiente comenzó sin sobresaltos, pero con una sensación de inquietud en el fondo del pecho, como si mi cuerpo supiera que algo estaba por cambiar, incluso antes de que mi mente pudiera entenderlo. Me levanté temprano, aún con la oscuridad filtrándose por las persianas, y me preparé una taza de té en lugar de café. No porque lo prefiriera, sino porque necesitaba que el sabor fuera distinto, que las cosas empezaran a tomar otro color, aunque fuera en los pequeños detalles. Desde la ventana de la cocina vi cómo el cielo clareaba lentamente. El jardín, aún húmedo por las lluvias recientes, tenía ese brillo apagado de las mañanas frescas. No se escuchaba nada. Ni coches, ni voces, ni siquiera pájaros. Era como si el mundo me diera un respiro, un silencio útil para pensar. Para ordenar. Mi esposo regresaría al día siguiente. Lo sabía con certeza porque él mismo me lo recordó por mensaje la noche anterior, con su habitual precisión. Llego a las 6:20, ¿necesitas que compre algo en el aeropuerto? Contesté con un simple no gracias y me quedé mirando el texto largo rato, como si pudiera encontrar algo escondido entre las palabras. No lo había. Nunca lo había. Su manera de comunicarse era limpia, estructurada, sin dobleces. Y quizás por eso tan lejana. A media mañana salí a caminar. El vecindario estaba tranquilo como siempre. Pasé frente a casas conocidas, saludé con una leve inclinación de cabeza a una vecina que regaba las plantas. Sentí que caminaba no para avanzar, sino para sostenerme. Como si al mover los pies pudiera evitar que los pensamientos se amontonaran en mi cabeza. Al regresar, me detuve frente a la puerta sin entrar. Algo en mí resistía la idea de volver a encerrarme. Fue entonces cuando lo vi. Él estaba en su auto, estacionado frente a su casa, con la puerta entreabierta. Parecía revisar algo en el asiento del copiloto. Dudé unos segundos. No tenía un motivo claro, pero mis pasos me llevaron hasta el borde de su vereda. No hablamos al principio. Solo nos miramos. Había en su rostro una expresión distinta, como de espera contenida. Como si supiera que yo aparecería. Y sin embargo no hizo ningún gesto. Ni una sonrisa, ni una palabra. Abrió la puerta del copiloto, se hizo a un lado y me dejó subir. Lo hice sin dudar. No porque supiera que quería, sino porque algo en mí se había rendido al hecho de que ya no podía seguir haciendo como si nada estuviera ocurriendo. Manejamos sin rumbo claro. La radio estaba encendida, pero a un volumen bajo, apenas un murmullo entre nosotros. Las calles pasaban lentamente por la ventanilla. No hablábamos. No era necesario. El silencio era otra forma de estar juntos. De reconocernos. De respetar el peso de lo que no se dice. Después de varios minutos, salimos del barrio y tomamos una calle secundaria, menos transitada.
A un costado, un cartel señalaba un pequeño vivero. Él frenó sin consultarme. Bajamos. Caminamos entre plantas, arbustos, bolsas de tierra y macetas vacías. El lugar estaba casi desierto, y el aire tenía ese aroma terroso que me conectaba con algo antiguo, con mi infancia quizá. Con esa época en la que las cosas eran simples, donde el cuerpo y la mente no estaban en guerra. Él me alcanzó una pequeña maceta de barro. Dijo que le gustaba esa textura. Que le recordaba a su abuela. Fue la primera vez que lo escuché hablar de su pasado. Y no era una confesión, era una invitación. Una puerta abierta a algo más que el presente que compartíamos. Yo asentí sin responder. No quería romper ese momento con palabras innecesarias. Pagamos 2 macetas y unas semillas de lavanda. No planeamos comprarlas. Simplemente ocurrió. Como si al elegir esas cosas, al compartir esa decisión mínima, estuviéramos afirmando una especie de vínculo. Uno discreto. Uno que no buscaba nombrarse, pero que ya existía. En el auto de regreso me preguntó si quería pasar por el parque antes de volver. Acepté. El parque estaba casi vacío. El cielo comenzaba a nublarse otra vez, pero el aire seguía siendo cálido. Caminamos en silencio, a pasos lentos. Nos sentamos en una banca de madera, frente a un pequeño estanque. Había hojas flotando en la superficie, y un grupo de patos se desplazaba sin rumbo como nosotros. Sentí que quería hablar. Que debía decir algo. Pero las palabras se me trababan. En cambio, lo miré. Y él me sostuvo la mirada. No era una mirada intensa. Era serena, firme. Como si ya supiera lo que yo no podía decir. Después de unos minutos, dijo que debía llevarme de regreso. Asentí. En el camino, la radio seguía sonando. Una canción suave, de esas que no tienen tiempo. Él no dijo más. Tampoco yo. Pero el silencio ahora estaba lleno. No de vacío, sino de algo nuevo. De algo que todavía no sabíamos cómo sostener, pero que ninguno quería soltar. Al llegar, no bajé de inmediato. Me quedé sentada, mirando el volante, las manos de él apoyadas, inmóviles. Le agradecí. Fue todo lo que dije. Él asintió, me miró por última vez y luego desvió la vista. Bajé. Cerré la puerta. Caminé hasta mi casa sin mirar atrás. Esa noche, mientras regaba las semillas de lavanda que aún no habían sido plantadas, comprendí que los gestos simples, los trayectos compartidos, podían tener más peso que cualquier declaración. Que lo que habíamos vivido ese día era una forma de afirmación silenciosa. Y que, aunque no lo dijéramos, ambos sabíamos que ya no éramos los mismos. Que el regreso de mi esposo al día siguiente no borraría nada. Solo lo haría más visible. Desperté con una extraña mezcla de calma y anticipación. El reloj marcaba las 7, pero ya estaba completamente despierta desde mucho antes. Afuera, el cielo era de un gris parejo, sin claros ni amenazas, solo un lienzo uniforme. La casa estaba en completo silencio, como si también ella supiera lo que significaba ese día. El regreso. El final de la tregua. Preparé café de manera automática, midiendo el agua sin mirar, contando las cucharadas por costumbre. Cada gesto formaba parte de un ritual antiguo, uno que no me provocaba ni nostalgia ni consuelo, solo una sensación de repetición vacía. Me pregunté si él pensaría en mí durante el vuelo, si recordaría el aroma del desayuno al entrar por la puerta, si notaría algo distinto. No en la casa. En mí. Pasé la mañana ocupándome de cosas pequeñas. Sacudí los cojines del sofá, limpié los cristales, revisé los cajones de la cocina sin un propósito real. El orden era una manera de sostenerme. De aplazar el momento. De hacer que todo pareciera normal. Pero sabía que ya no lo era. Cerca del mediodía, decidí salir al jardín. El aire estaba húmedo, como si la lluvia estuviera por llegar sin decidirse. Caminé hasta la cerca. No lo vi, pero sentí que estaba cerca. Miré las tablas nuevas, firmes, bien clavadas,
marcando una línea clara entre dos mundos. Pensé en todo lo que había pasado en esos días. En cada conversación, cada silencio, cada mirada sostenida. Volví adentro con una idea que no supe de dónde venía. Abrí el armario y saqué la caja donde guardaba papeles viejos. Entre ellos encontré una libreta pequeña, de tapas gastadas. No la usaba desde hacía años. Era mi manera de registrar cosas que no podía decir en voz alta. Comencé a escribir sin plan, sin pensar demasiado. Escribí sobre lo que sentía, sobre lo que temía, sobre lo que deseaba. Palabras sueltas, frases a medias. Era más un desahogo que una confesión. A eso de las 4 recibí un mensaje: aterrizamos. En media hora salgo para casa. Sentí una presión inmediata en el pecho. Era como si el reloj interno que había intentado ignorar durante días comenzara a sonar con fuerza. Caminé por la casa, sin saber qué hacer con el tiempo que quedaba. Me senté, me levanté, volví a sentarme. Miré por la ventana. El coche no aparecía. Casi sin pensarlo, salí al jardín. Esta vez sí lo vi. Estaba apoyado contra la pared de su casa, con una herramienta en la mano, como si buscara algo para ocuparse. Nuestras miradas se cruzaron. No nos dijimos nada. No hacía falta. Caminé hacia la cerca. Mis pasos eran lentos pero firmes. Él también se acercó del otro lado. Quedamos frente a frente, separados apenas por la altura de la madera. Pasamos la noche juntos. Cuando regresé a casa, la calle seguía vacía. Cerré la puerta con suavidad, como si el ruido pudiera traicionar lo vivido. Me apoyé contra la madera, con los ojos cerrados. No sentía culpa. Sentía vértigo. Como si hubiera caminado por el borde de algo muy alto y, en lugar de caer, me hubiera encontrado volando. El reloj marcaba las 6. Me lavé la cara, cambié de ropa. Me peiné sin apuro, como si todo fuera parte de una escena que conocía bien. A las 6:20 escuché el motor del auto. Me asomé. Era él. Mi esposo. Bajó del coche con 2 bolsos y un gesto tranquilo. Me saludó desde la vereda con la mano. Sonreí. No por alegría. Por reflejo. Abrió la puerta y dejó los bolsos en la entrada. Su abrazo fue tibio, medido. Me preguntó si todo había estado bien, si había comido a mis horas, si la casa seguía en orden. Respondí con monosílabos. Todo en su lugar. Todo igual. Durante la cena, me habló de sus reuniones, de los vuelos, del hotel. Me escuchaba, pero no preguntaba más allá. Yo asentía, bebía sorbos de agua, fingía interés. Era un diálogo de ecos, una conversación que ya habíamos tenido 1000 veces antes, con pequeñas variaciones. Al terminar, lavé los platos mientras él acomodaba su maleta. Desde la cocina, lo oí caminar por el pasillo, abrir puertas, revisar los cajones como si algo pudiera haber cambiado en su ausencia. Nada había cambiado. Y sin embargo todo era distinto. Esa noche me acosté antes que él. Me quedé mirando el techo, escuchando los sonidos suaves de la casa, los mismos de siempre. Pero esta vez sentía que estaba dentro de un cuerpo que ya no respondía de la misma forma. Que lo que antes me era suficiente ahora me parecía ajeno. Él entró al cuarto más tarde, apagó la luz y se acomodó en la cama sin decir nada más. No me abrazó. No me miró. Cerró los ojos y se quedó quieto. Yo también. El silencio era absoluto. Pero por dentro, todo en mí gritaba. Había cruzado una línea. No solo con él, con el vecino, con mi esposo. La había cruzado conmigo misma. Y aunque no sabía a dónde me llevaría, ya no podía volver atrás. Porque lo que había ocurrido no era solo una transgresión. Era una afirmación. Una decisión, aún sin palabras. Una ruptura con la idea de que la costumbre es lo mismo que el amor. Esa noche, por primera vez en años, dormí sin soñar. No por paz.
sino por cansancio. Por la intensidad de lo vivido. Por todo lo que aún quedaba por enfrentar. Y porque en el fondo sabía que el verdadero cambio apenas estaba comenzando. La mañana siguiente fue extrañamente silenciosa. A diferencia de otros regresos, no hubo conversaciones largas en la cocina ni planes de reorganización para la semana. Él había dormido sin sobresaltos, como si su cuerpo no percibiera ningún cambio. Yo, en cambio, me había despertado antes del alba, con la mente repitiendo los mismos fragmentos de la noche anterior como si intentara memorizar una escena que sabía que tendría que borrar muy pronto. Me levanté sin hacer ruido, preparé café y me senté junto a la ventana, mirando las hojas caer sobre el césped húmedo. El cielo tenía esa claridad blanca que anuncia un día largo, uno que no se decide entre el sol o la sombra. Dentro de mí había una calma tensa, como si supiera que todo seguía igual por fuera, pero que los cimientos empezaban a moverse por dentro. Él bajó poco después con su rutina intacta, una camisa limpia, su reloj en la muñeca, una lista mental de tareas para el día. Me saludó con un beso en la mejilla, tibio y automático. Me preguntó si había dormido bien. Respondí que sí. No insistió. Se sirvió café, hojeó el periódico desde el móvil, y mientras bebía, hizo algunos comentarios sobre el tráfico, los precios de los vuelos y las noticias del extranjero. Yo apenas respondía. No por frialdad, sino porque mis palabras ya no sabían cómo encajar en ese escenario repetido. A media mañana, él salió a hacer unas compras. Me pidió que le anotara si necesitaba algo como hacía siempre. Le dije que no. Cuando cerró la puerta tras de sí, el silencio volvió a caer sobre la casa, pero esta vez no como alivio, sino como un manto pesado. Caminé por el pasillo con la sensación de estar habitando un espacio prestado, uno que ya no sentía mío. Entré al dormitorio y me senté en la cama. El cajón de la mesita seguía entreabierto. Dentro, la libreta con mis notas de los últimos días asomaba tímidamente. La abrí y leí algunas líneas, apenas garabateadas. Me sorprendió la claridad con la que había escrito algunas cosas. Palabras que no me había permitido decir en voz alta, pero que ahora me miraban con franqueza desde la página. Decidí salir al jardín. No tenía un motivo concreto, pero necesitaba aire. El cielo estaba despejado por fin, y el sol asomaba entre las ramas. Me acerqué al cerco. No esperaba verlo. Ni siquiera sabía si deseaba que estuviera allí. Pero necesitaba estar cerca de ese espacio compartido, de ese punto donde algo había comenzado y que ahora me parecía tan lejano como reciente. No había señales de él. El lado de su jardín estaba en orden, sin herramientas a la vista, sin movimiento. Me quedé de pie unos minutos, como quien espera sin esperanza. Luego volví a entrar y dediqué un rato a ordenar algunas cosas que llevaba tiempo postergando. Revisé cajones, doblé ropa, tiré papeles viejos. Una parte de mí buscaba limpiar algo más que lo físico. Era como si al poner en orden lo externo pudiera silenciar el ruido interno. Pasado el mediodía, recibí un mensaje de una vieja amiga. Me invitaba a tomar un café en la semana. Dudé en responder. No por falta de ganas, sino porque no sabía cómo presentarme ahora ante alguien que me conocía desde otro tiempo. Finalmente le dije que sí, que me encantaría. Fue la primera frase que escribí con convicción en todo el día. Por la tarde mi esposo regresó con algunas bolsas. Había traído frutas, pan fresco y una botella de vino. Me contó con cierto entusiasmo que había visto en oferta nuestro queso favorito. Lo colocó todo en la mesa y comenzó a organizar los estantes. Hacía todo con eficiencia, sin errores, sin perder tiempo. Lo observé desde la cocina apoyada contra la pared, y me pregunté si alguna vez habría notado cuánto esfuerzo ponía él en mantener todo bajo control, y cuán poco en preguntarse si yo estaba bien. Mientras cenábamos, me habló de su semana siguiente. Un nuevo viaje, esta vez más corto. Le escuché con atención fingida, asintiendo en los momentos correctos. Por dentro sentía que cada frase era una cuerda que me ataba a una vida que ya no sabía si era la mía. Después de la cena, él encendió el televisor. Un noticiero, luego un documental.
Yo me retiré temprano, diciendo que tenía dolor de cabeza. En realidad, solo quería estar sola. Cerré la puerta del dormitorio y me senté frente al espejo. Me observé largo rato. No buscaba rastros de culpa ni de emoción. Solo quería ver si podía encontrarme. Y lo que vi fue una mujer distinta. No más joven, no más valiente, pero sí más despierta. Como si al fin hubiera comprendido algo que llevaba años evitando. Antes de acostarme fui hasta la ventana. Afuera, el jardín dormía en silencio. Las luces de la calle apenas alcanzaban a iluminar el borde del cerco. No había movimiento. Pero en mí, todo seguía moviéndose. Lentamente. Con firmeza. Ya no había marcha atrás. Y aunque no sabía cómo se desenvolverían los días por venir, tenía claro que no iba a volver a fingir. Porque lo que había cruzado no era solo una línea, sino una conciencia. Una decisión de no seguir apagándome por dentro mientras todo parecía estar bien por fuera. Y esa fue la verdad más nítida que tuve en mucho tiempo. El día que mi esposo regresó, algo cambió, pero no fue tan evidente para él. Mientras él se acomodaba en su lugar, colgaba su abrigo en el perchero y comenzaba a contarme sobre su día, yo me sentía como una espectadora de su vida, una que ya no estaba realmente conectada a todo lo que él decía. Cocinamos juntos como solíamos hacer cuando las cosas iban bien, pero esta vez la cocina se sentía más pequeña. Cada gesto, cada movimiento, todo parecía un acto mecánico. Como si todo estuviera marcado por una coreografía que ya no tenía emoción. Yo le hablaba de trivialidades, la compra del mercado, lo que había hecho durante el día, como el jardín comenzaba a parecerse a lo que había sido antes, aunque algo en él ya no era lo mismo. Al final de la tarde, después de cenar, él me dijo que estaba cansado, que tenía trabajo pendiente y que se iría a la cama temprano. Yo también me sentía agotada, pero por razones distintas. El peso de la rutina, las palabras no dichas, la carga de mis propios pensamientos me estaba agotando. No de la manera que me agotaba su presencia, sino de una forma interna, de una manera que ya no podía ignorar. Cuando él se acostó, yo no pude dormir. La cama que compartíamos ahora me parecía ajena, como si de alguna manera, ya no perteneciera a ninguno de los dos. Me levanté en silencio, me vestí con algo cómodo y salí al jardín sin hacer ruido. No quería que él me viera. No quería que me preguntara por qué no estaba en la cama. Necesitaba estar sola con mis pensamientos. La noche estaba fría, pero no lo suficiente como para que me sintiera incómoda. El aire fresco me despejaba la mente. El jardín, iluminado por las luces tenues de la calle, parecía más vacío que nunca. Me acerqué al cerco, al mismo lugar donde todo había comenzado. El borde de la madera, las tablas que aún estaban intactas, me parecían más reales que la casa misma. Como si aquel cerco, esa pequeña separación, hubiera sido el principio de una historia que ya no sabía cómo continuar. Fue entonces cuando lo vi. Estaba de pie del otro lado con las manos en los bolsillos, observándome en silencio. No dijo nada al principio. Simplemente permaneció allí con su presencia en la oscuridad como un espectador. Yo tampoco dije nada. No sabía si debía hacerlo. Estaba allí al borde de su jardín, como una sombra, una figura que estaba a punto de cruzar a un mundo que no entendía completamente. Finalmente fue él quien rompió el silencio. No tenías que venir aquí, dijo casi en susurro, como si las palabras que dijera pudieran alterar la quietud de la noche. No le respondí de inmediato. Me quedé mirándolo, tratando de comprender lo que estaba pasando. No solo en él, sino en mí. No entendía por qué después de todo lo ocurrido, seguíamos allí, parados en ese mismo espacio, atrapados entre lo que habíamos sido y lo que podíamos llegar a ser. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pregunté con voz baja, temerosa de que el peso de mis palabras pudiera destruir lo poco que quedaba. Él no contestó de inmediato. Simplemente dio un paso hacia adelante y por un breve momento, me miró de una manera que no había visto antes. No había enojo ni reproche. Solo una calma sombría, como si él también estuviera luchando con sus propios pensamientos, con la misma carga invisible que yo sentía.
No lo sé, respondió finalmente, solo sé que esto no puede seguir así, pero tampoco sé cómo dejarlo atrás. Sus palabras me recorrieron como una corriente fría. No era un rechazo, ni un intento de aclarar la situación. Era más bien una aceptación de que estábamos perdidos, de que no había respuestas fáciles. Las cosas que nos unían, las rutinas, las promesas, todo eso ya no era suficiente para sostener lo que había quedado de nosotros. Nos quedamos allí un rato sin decir nada más. Yo no sabía si esperaba una solución, si esperaba que él me dijera que todo estaría bien, o si lo que realmente quería era que las palabras sobraran. Porque en el fondo, las palabras ya no importaban. Estábamos parados en un terreno tan frágil que cualquier cosa que dijéramos podría hacer que todo se viniera abajo. Al final, él se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a su casa. Yo lo miré hasta que desapareció entre las sombras. No supe qué hacer después. El sonido de sus pasos se desvaneció rápidamente. Volví a la casa, entré, cerré la puerta y me senté en el sillón, sintiendo que la quietud de la casa me estaba tragando lentamente. Esa noche al acostarme el sueño no vino. No tenía ganas de pensar en lo que había dicho, en lo que había sentido, ni en lo que sucedería. Mi mente estaba llena de imágenes de lo que había sido y de lo que había perdido. Imágenes de lo que había compartido con él, de lo que aún quedaba de mi matrimonio, y de lo que no podía olvidar. Sabía que el día siguiente traería consigo más preguntas, más silencios, más momentos de no saber qué hacer, qué decir, qué esperar. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era quedarme allí, entre las sábanas, observando el techo, esperando que la respuesta llegara de alguna manera, aunque no sabía si estaba lista para escucharla. El día siguiente llegó sin prisa, como si el tiempo se hubiera estirado por completo, como si todo lo que había ocurrido la noche anterior no hubiera sido más que un reflejo de algo mucho más grande que ambos ignorábamos. Me desperté temprano, aunque no tenía necesidad de hacerlo. El sol entraba a través de la ventana, pero no era suficiente para deshacer la niebla en mi mente. Cuando me levanté, el primer pensamiento que se me ocurrió fue que mi vida, hasta ese momento, había estado marcada por una rutina que ya no podía sostener. La fragilidad de todo lo que habíamos construido me golpeó en la cara como una bofetada. Era curioso cómo algo tan sencillo como un par de decisiones equivocadas podía hacer que todo el resto pareciera insignificante y irrelevante. Tomé una ducha larga, tal vez más larga de lo necesario, como si el agua pudiera aclarar no solo mi cuerpo sino también mi cabeza. Me vestí sin pensar mucho en ello, elegí algo cómodo, algo que no llamara la atención. Cuando entré a la cocina, ya podía escuchar el sonido del café preparándose. Él había vuelto a su rutina. No había hablado, no había mencionado nada de lo que había sucedido, y por alguna razón, eso me dejó aún más inquieta. La ausencia de palabras podía ser más devastadora que cualquier discurso. Al entrar a la cocina, lo vi allí, de pie, sirviéndose su café con la misma precisión de siempre. Me miró por un segundo como si midiera qué tan normal debía ser el ambiente y luego desvió la vista. No hubo sonrisas ni comentarios sobre el clima. Nada. El silencio, esa constante en nuestra casa, se instaló entre nosotros como un compañero más. Me senté frente a él sin hablar. No sabía qué decir. No tenía idea de cómo romper esa barrera invisible que parecía haberse levantado entre nosotros. Tomé mi taza de café, pero no la bebí de inmediato. Solo la sostuve entre mis manos, mirando las pequeñas ondas en la superficie del líquido caliente. Sentí que la decisión de lo que iba a ocurrir ahora no estaba en mis manos. Estaba fuera de mi alcance. No fue hasta que él se levantó y comenzó a ordenar la mesa cuando finalmente, en medio de la calma tensa, habló. Hoy tengo que ir a una reunión, una videoconferencia con la empresa. No sé si llegaré a tiempo para la cena, dijo con la voz tranquila, casi como si estuviera describiendo el clima. Lo miré sin saber qué decir. El tono de su voz era tan rutinario. Tan desapegado de lo que estaba sucediendo, de lo que había sucedido. Era como si lo que había ocurrido entre nosotros en los últimos días no fuera más que un desliz, algo que no valía la pena mencionar. Algo que había pasado, pero que no había cambiado nada. Está bien, respondí, aunque no sabía si era verdad.
Me quedé allí en la mesa observando cómo se ponía el abrigo, cómo tomaba su mochila y se dirigía hacia la puerta. No le dije nada más. No lo seguí. La decisión de no hacerlo, de quedarme allí sentada, era más fuerte que cualquier impulso. Sabía que al menos por ahora, las palabras no cambiarían nada. Nada de lo que él dijera, nada de lo que yo pudiera decir, iba a devolvernos lo que habíamos perdido. Cuando salió me quedé sola. El silencio volvió a llenar la casa. Esta vez el vacío se sentía más grande. Me levanté lentamente, sentí el peso de la casa vacía a mi alrededor, de los objetos que seguían en su lugar, pero que ya no tenían el mismo significado. Me dirigí al jardín, como era costumbre en esos días, y me detuve frente al cerco. Lo miré durante un buen rato como si estuviera esperando que algo cambiara, como si todo aquello tuviera algún propósito que aún no entendía. No había señales de él, del vecino, de nadie. La calma que reinaba en ese espacio solo servía para recordarme lo que había sucedido. Lo que habíamos comenzado, lo que nos había marcado. Pensé en lo que me había dicho la noche anterior, en las palabras que habíamos compartido, y en lo que aún quedaba por decir. No había respuestas fáciles. No las había ni para él ni para mí. El cerco, que alguna vez había sido un simple límite físico, ahora era un símbolo de nuestra separación. No solo de nuestras casas, sino de nuestras vidas, nuestras decisiones. Era como si, de alguna manera, todo hubiera llegado a ese punto sin poder evitarlo. Me senté en el banco del jardín, mirando el espacio vacío entre los dos lados de la cerca. No quería pensar demasiado. No quería analizar más de lo que ya había hecho. Solo quería estar allí en ese momento, esperando que el tiempo hiciera su trabajo. En ese instante no supe si lo que sentía era tristeza o alivio. Tal vez era un poco de ambas. Pero lo único que tenía claro era que ya no podía seguir viviendo en ese limbo. El cambio ya había llegado, sin importar lo que él hiciera o dijera. Ya no había marcha atrás. El sonido de un coche alejándose me hizo mirar hacia la calle. Era él, ya en camino a su reunión, con el mismo aire distante que había tenido toda la mañana. Me pregunté qué pensaría al regresar. Si al igual que yo sentiría que algo ya se había roto, que algo en nosotros se había deslizado fuera de nuestro alcance. No lo supe. Y en ese momento, no me importó. Mi vida, como mi jardín, necesitaba tiempo para encontrar su forma. Pero ya no podía esperar a que algo o alguien decidiera por mí. Era mi turno de tomar las riendas, aunque no tuviera claro hacia dónde me llevaría ese camino.